nosotros necesitamos restauración. No usted dirá, no, yo nunca he caído, no, yo desde que comencé en el Señor, no. Todos, aunque hayamos conocido ayer al Señor, todos necesitamos ser restaurados, porque es la obra que el Señor Jesucristo quiere hacer. Esa restauración tiene que ser personal, esa restauración tiene que ser muchas veces familiar, esa restauración muchas veces tiene que ser incluso a nivel de la iglesia local, ya está de la iglesia universal que está en todo el mundo, amén. Pero esto no nos debe preocupar, o sea, el necesitar restauración no es de preocuparnos, porque es lo que el Señor vino a hacer y es lo que el Señor va a hacer. O sea, es algo que el Señor no le pilla por sorpresa. El Señor sabía con qué tenía que trabajar y con qué va a tener que lidiar. Y como dice su palabra, hasta la fecha, el Señor trabaja. Y trabaja mucho con algunos de nosotros, ¿sí o no? Él no descansa. Pero qué bonito y qué bueno que el que trabaja sabe hacer las cosas bien, sabe hacer las cosas perfectas. Hay algo que la gente que estudia pedagogía y todo esto seguramente sepa mejor que yo, pero todos aprendemos de muchas maneras, pero una de las formas que el ser humano aprende conductas y formas de ser es por medio de recompensa. Es decir, yo hago algo y si obtengo una recompensa agradable, voy a volverlo a repetir. Si yo hago algo y obtengo una recompensa que a mí no me gusta, seguramente ya no lo haga. Y ese experimento está hecho en animales y en seres humanos y siempre da el mismo resultado. Es decir, los seres humanos también aprendemos de esa misma manera. ¿Y esto por qué se lo digo? Porque aunque usted piense, no, yo lo que soy, lo que he vivido, está todo súper bien, no, yo como soy estoy bien. Déjeme decirle que muchas veces traemos ese aprendizaje respuesta muy errado en nuestras vidas. Es decir, a veces hemos recibido recompensa, no por hacer las cosas bien, sino por hacerlas mal. Y de eso quiero hablar hoy, de que necesitamos ser restaurados desde nuestros fundamentos, desde nuestras bases, y eso lo vamos a ver en la palabra. ¿Y por qué lo necesitamos? ¿Por qué lo necesitamos? Porque según más mayores somos o más vamos alcanzando más edad, más pienso yo que si hemos estado apartados del Señor, más lo necesitamos. Aunque si fuésemos jóvenes y tuviéramos 12, 13, 15 o 16 años, me doy cuenta al ver yo mi pasado y al evaluar el pasado de otras personas que he conocido, que también se necesita muchas veces esa restauración. Es decir, ninguno quedamos libres de necesitar esa mano reformadora de nuestro Salvador Jesucristo. Y mire, a veces nosotros podemos echar memoria y quiero pedirle que eche memoria atrás, y muchos de nosotros antes de podernos casar o antes de vivir con nadie, cuando usted era bien jovencito, bien jovencita, seguramente veía el matrimonio, a lo mejor otros no, pero la mayor parte yo creo que mirábamos el matrimonio como algo muy bonito. Algo de ya me quiero casar, ¿cómo será el día que yo me case? ¿Cómo será cuando esté con mi esposo? ¿Cómo será? O sea, lo veíamos idílicamente, algo, vamos, como estar en el cielo. O sea, algo maravilloso. Y muchos al casarse perdieron esa ilusión o perdieron ese ideal del matrimonio y se dieron cuenta que no era como pensaban. Y entonces empezaron a pensar, bueno, esto no era lo que yo pensaba, no me siento como pensé que me iba a sentir, entonces vamos a tener hijos, si no es que los tuvieron ya. Dije, muchos no los planificaron y llegaron, pero muchos dijeron, bueno, en mis hijos yo me sentiré realizado, porque en mis hijos, o sea, yo podré sembrar, podré inculcarles, enseñarles y recibiré recompensa de mis hijos, porque la recompensa muchas veces de los padres, yo creo
que no estamos pensando los papás en la jubilación o en que nos cuiden cuando seamos viejitos. Yo espero que no sea ese su pensar, pero sí que la recompensa que nosotros deseamos de nuestros hijos muchas veces es verlos a ellos fructificar y crecer en los valores y en el pensar que hemos tenido los padres. Eso yo creo que es lo que la mayor parte de los papás desean ver en sus hijos, ¿verdad que sí? Pero muchas veces vemos que nuestros hijos no siguen los pasos, no siguen, como decir, lo que los papás les han enseñado a los hijos. Y viene de nuevo otra desilusión, otra decepción. Y todo esto se va acumulando como una especie de ruina en el alma, porque son pérdidas. El matrimonio que quería tener y que no tengo, los hijos que quería tener, que no tengo, el hombre, la mujer que yo quería ser y que hoy no soy. Aún al día me propongo, el lunes comienzo y el lunes no comienza con nada. A partir de hoy, seguro, y no lo hace. Y todo eso son ruinas que usted ha intentado edificar en su vida, que usted ha intentado construir en su hogar, en su persona, y no ha logrado hasta la fecha de hoy. Pero usted no, eso no son simplemente decepciones. Le digo, ahí hay escombros y que están estorbando y que usted tiene que dejar a partir de hoy que el Señor empiece también a levantar y a quitar y a limpiar esos escombros. Vamos a ver en Isaías 58, 11 y 12. Ahí está. Dice, Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Y ahora le leo yo la versión de la Reina Valera 1909. Dice, y edificarán los de ti los desiertos antiguos, aquí ya no dice ruinas, lo compara los desiertos con las ruinas, o sea, un lugar inhóspito, algo que ha quedado inutilizable, donde no se puede habitar, donde no se puede descansar, donde no hay sosiego, donde no se puede vivir. Los desiertos antiguos, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos o de brechas, restaurador de calzadas para habitar o calzadas para descansar. Amén. Eso en diferentes versiones se lo he leído. Mire que el Señor, cuando Él vino, Jesús, gran parte de su obra fue en esto. Y no es porque hoy lo diga yo y sea mujer, y espero que no tenga nada que ver, pero sí es verdad. Es que el Señor vino a hacer la obra con tanto hombres como mujeres. Pero pocas veces, y yo creo que hoy que están hombres, mujeres, no es una reunión de mujeres en la que estamos, también no está de más que usted lo escuche si es varón. Gran parte de la obra restauradora del Señor Jesucristo fue hecha con la mujer. Si usted se da cuenta, cuando lee los evangelios, hay multitud de milagros, y los que no estarán escritos, porque no hay lugar para escribir todo lo que el Señor Jesús hizo sobre la tierra. Pero en las que más se extiende la palabra y en los que más detalla y de los que más habla son los que hizo con las mujeres. Porque la mujer no tenía lugar en el ministerio, la mujer no tenía lugar en la casa de Dios. Ella ahí se metía, como se colaba, como quieren decir, pero no lo tenía en la sociedad. Era injustamente tratada. Pero el Señor Jesús vino a levantar a la mujer para que hoy, delante de Dios, tanto el hombre como la mujer podamos ser reyes y sacerdotes constituidos para el Señor.
Ahora, claro, sí, se ve que esto a las mujeres, a algunas les afectó y se les elevó y ya no querían, o sea, simplemente venir a la casa de Dios, sino que querían ahí mandar y gobernar. Entonces ahí ya el Señor dijo, bueno, Pablo, ve a poner orden a esas mujeres que se nos quieren sobrepasar, les damos la mano y nos agarran todo el brazo. Sí, eso ya trae desorden y eso pasó en las iglesias que narra en Hechos, amén, y en las cartas de los apóstoles lo podemos ver. Pero la obra de Jesucristo fue de restauración. Y aunque hombres y mujeres los dos necesitamos en nuestra alma ser sanados y ser restaurados, normalmente las mujeres a veces traen más historia en sus maletas o en sus mochilas. Esto no significa que la palabra sea solo para las mujeres, ya lo estoy diciendo. Los dos necesitamos, pero no está de más conocer que ante esta necesidad quizá las mujeres a veces tendríamos más que contar. Y le cuento que esa restauración tiene que comenzar por usted. Acabamos de leer que dice que cada uno de nosotros, y eso es lo que vamos a llegar, tenemos que lograr ser restauradores. Porque si nuestro Señor Jesús es un restaurador, usted y yo, ¿qué tenemos que hacer? Seguir sus pasos y ser restauradores. Pero para convertirnos en restauradores, primero tenemos que ser restaurados. Y todo empieza internamente. Es decir, Dios va a comenzar a tratar con tu vida, va a empezar a cambiarte, va a empezar a trastornar tu medio ambiente interno. ¿Para qué? Para que así pueda ser también restaurado tu hogar. Tu hogar no puede ser restaurado al orden de Dios y vivir en tu hogar la paz, la armonía que tú quizás un día idílicamente pensabas, ¿no? Así será cuando yo tenga mi esposa y así iremos y así estaremos y mi esposo. Y usted de pronto no lo está viviendo ahora, pero déjeme decirle, ¿por qué no lo va a vivir? Ya perdió la ilusión, ya perdió la esperanza, ya perdió la fe. No tiene un Dios que todo lo puede. No tiene un Dios que todo lo restaura. Y aunque haya pasado lo que haya pasado en su vida, no significa eso restaurar de lo que está arruinado, de lo que es nada, de lo que está desolado como un desierto. Viene el Señor y construye de nuevo. Pero para que eso pase en tu matrimonio y para que tú puedas decir, uy, no, mi matrimonio es como un trocito de cielo, mi hogar, entrar a mi hogar es como un trocito de cielo, vieras la paz que se vive, vieras la armonía que se vive, vieras que en mi casa no hay gritos, vieras que en mi casa no hay peleas. Sí, a veces ahí tenemos que un rifirrafe, que sí, que no, que sí, venga, ya alguno cede. Vieras cómo es mi casa. Y aunque tengamos, cuando tenemos mucho, cuando tenemos poco, aquí nadie se queja, aquí nadie reniega. Vieras qué bonito mi hogar. Pero para que alguien pueda decir eso, ¿qué tuvo que vivir primero? Una restauración interna y personal. Y cuando la vive, viene a su casa a empezar a ver esa restauración familiar, la restauración de su esposo, de su esposa, de sus hijos. Y aunque ellos, porque en verdad muchas veces, y en la palabra lo vemos, ha habido grandes siervos de Dios. No tiene que ver nada una cosa con la otra. Profeta Samuel fue uno de los más grandes profetas que hubo y fue el último de los jueces de Israel, pero excelente profeta el hombre y con un corazón bueno. Ahí quería a Saúl y ahí lo andaba apoyando, o sea, tenía un corazón bueno, el hombre no era. Pero ¿qué pasa como padre? ¿Qué tan buen padre fue Samuel? Un hombre que escuchaba la voz de Dios todos los días, un hombre que le servía a tiempo completo y que las cosas de Dios las hacía como había que hacerlas, ¿eh? No era mediocre las cosas de Dios, pero como padre falló. ¿Algún hijo él logró que se mantuvieran los caminos del Señor? No. Vamos a ver el rey David. El rey David, excelente rey, un siervo de Dios, un hombre con un corazón conforme al de Jehová, pero como padre, cuénteme, ¿cómo fue David como papá?
fue ese papá que arruchaba a sus hijos, que se los llevaba, que les enseñaba, hijo mío, vamos al templo a adorar al Señor, venga hijitos, vamos para acá. ¿Hacía eso David con sus hijos? No lo hizo. ¿Cuántos de sus hijos, de todos los hijos que tuvo, o sea, siguieron y permanecieron? Uy, la que tenía él montada en casa, si en su casa había guerra, entre ellos se mataban. Y entre ellos se mataron, entre sus hijos. Entonces, no porque yo tenga una restauración, esté en mi restauración interna, si yo no dejo que el Señor me siga operando, si no dejo que el Señor siga obrando, no voy a alcanzar esa restauración en mi hogar. Pero tiene que comenzar con mi vida. Pero necesitamos hogares fortalecidos, necesitamos hogares restaurados, necesitamos hijos restaurados. Aunque David, a los tantos años de sus hijos, aunque ya teniendo 20 y pico años su hijo Absalón, o 30, no sé cuántos años tendría cuando ese hijo se le rebeló, porque habían violado, el otro hermano había violado a su hermana y le quiso matar, y al final lo mató al hermanastro. O sea, si a pesar de toda esa rabia y esos odios, David hubiera dicho: Señor, enséñame, corrígeme en esta área, seguro que ese hijo hubiera sido restaurado. Pero David, si usted lee, nunca tomó esa disposición en su corazón. No, bueno, otras cositas hizo que no son el tema de hoy para analizar, pero sí de pensar que a veces nosotros podemos haber con nuestras fuerzas tratado de criar, y tratamos de verdad, yo siempre lo digo, estoy seguro que cada uno de nosotros hacemos lo mejor que podemos y lo mejor que sabemos hacer. Nunca puede usted decir: no, ese hermano cría mal a sus hijos, no, esa hermana cría mal a sus hijos o a sus hijas. Usted no puede decir eso. ¿Por qué? Porque él hace lo mejor que sabe hacer, porque nadie quiere el mal de sus hijos. Igual que usted, alguien puede ver de fuera y puede decir: ay, no, mira cómo está haciendo, y pues de pronto no le parece lo que usted hace, pero no se le ha de juzgar, porque cada uno hacemos lo que nosotros, lo mejor que podemos hacer. Ahora, ¿qué vemos? Que lo mejor que nosotros podemos hacer a veces no está bien, y a veces no hay buenos fundamentos, porque dice: los cimientos de generación en generación levantarás. ¿Dónde están los cimientos? ¿Se ven los cimientos de una edificación? No se ven. Yo algo aprendí el otro día. Estaban haciendo hueco en una edificación, y mi esposo me dijo: qué alto debe ser ese bloque, no ha de ser tan chiquitito, porque mira cómo están cavando para hacer los cimientos. Y yo me quedé pensando: o sea que cuando va a ser una construcción muy grande, hay que hacer unos cimientos muy grandes y muy hondos. Yo no sabía eso. Pero digo, bueno, y si no se ven los cimientos, quizás nosotros traemos enseñanzas que han sido traspasadas de nuestros padres, de nuestros abuelos, bisabuelos, y hoy las tenemos nosotros en nuestra vida personal y nuestra vida familiar. Y son cimientos que se han arraigado y permanecen ahí, pero el Señor dice: hay que levantarlos, hay que sacarlos y hay que cambiarlos. Porque la casa que permanece, aunque usted diga: no, a mí me gusta cómo está mi vida, a mí me gusta cómo está mi casa, déjeme decirle que el Señor Jesucristo sí sabe lo que es bueno. Él sabe lo que es verdaderamente bueno, que es un hogar bueno, un hogar que te va a traer paz no solo ahora, sino mañana y por el tiempo. Algo en tu vida que te va a traer paz, el Señor lo sabe, pero a veces hay que arrancar cimientos. Y cómo cuesta a veces, cómo nos cuesta dejar que el Señor trabaje con nuestros cimientos. Porque si usted tiene algo seguro, y eso que usted tiene seguro se lo quitan, ¿cómo se siente? Piensa un momento. Si usted está en medio del océano y tiene ahí su lanchita, y está en la lanchita, le dice: perdóneme, es que no lo podemos rescatar si no le quitamos la lanchita. Tiene que saltar al agua un ratito y nadar al barco. Y de pronto usted dice: uy, es que yo, y si me deja el barco, y si, o sea, ¿cómo se siente uno cuando queda sin la única protección que piensa que tiene?
Así se siente uno cuando le tienen que quitar y remover los cimientos, porque los cimientos están malos y no sirven. Los hemos aprendido y los hemos ido heredando y no nos damos cuenta que todo lo que hemos recibido, muchas cosas de ellas ya no nos sirven en el Señor. Por lo menos las podemos mantener si queremos, pero no vamos a alcanzar la plenitud, porque el Señor prometió y dice: yo vengo a daros vida y vida en abundancia. El Señor quiere que nosotros seamos felices. El Señor quiere que nosotros vivamos bien, pero no una felicidad esta que viene que me río mucho, porque por ahí oí, no sé quién dijo, que los que más ríen, más fuerte ríen, a veces es porque tienen amargura en su corazón. No sé dónde oí eso. Pueda ser, pueda no ser. No lo sé. Pero mire que no se trata de eso, sino de esa paz, ese gozo, ese deleite. Mire que yo le digo, y no le exagero, que desde que viene el Señor a mí me va restaurando. Y yo no estoy completa la obra, pero Dios ha hecho cosas maravillosas en mí. Y yo miro la vida, yo miro el lugar y yo lo veo diferente. Yo le cuento, y creo que con una hermana, según me ha contado el testimonio, algo parecido nos pasó con Zaragoza. Yo no quería venir a vivir a Zaragoza. Yo por mí estaría ahora en Oviedo viviendo. Pero algo dijo mi marido: mire, yo antes de conocer a Cristo ya era mujer sujeta. Entonces mi marido dijo: no, que vamos a quedarnos en Zaragoza. ¿Lo conoces? Hombre, por ahí pasamos cuando vamos a Madrid, me dijo. Yo, bueno, vale, nos quedamos aquí. Viera, a mí no me gustaba Zaragoza. No me gustaba nada, todo era un sinsabor, era las calles, era los sitios, era la gente. O sea, yo me he sentido tan mal los primeros años, era feo, no me gustaba nada, no me gustaban los trabajos, no. Y vieras que con el tiempo, o sea, ya no digo Zaragoza, o sea, en general, Dios ha revivido ilusiones, ha vuelto a darle un color diferente a todo lo que yo vivo. Y ahora yo estoy agradecida, me da igual a vivir aquí en Zaragoza como me mandan a otro sitio, porque ha ido sanando y ha ido reconstruyendo cosas que se habían derribado, que se habían convertido en ruinas, que por las desilusiones había dicho yo: eso ya no. Imagínense que yo, perdóneme, no quiero hacerle perder mucho el tiempo contándole de mi vida, porque de pronto para poco aprovecha. Ya nos vamos a meter más en la palabra. Pero yo le cuento que desde yo bien jovencita, calculo que, no sé, no creo que tuviera más de 12 años o 11 años. Yo tengo una hermana de 6 años, casi 7 años mayor que yo. Entonces ella pasó el pavo, no sé si saben lo que es el pavo, ¿no? La adolescencia. Y ella era de las que se llevaba a las amigas y se ponían a ver las películas de estas románticas, de donde salía Brad Pitt, no sé qué, de amor, de romance. Y yo decía: ay, Dios mío, ¿cómo pueden ver eso? Digo, qué mal. Y yo veía que, ay, a mí eso nunca me había gustado. Yo eso tan repipi, si eso es mentira. Yo decía: la vida real no es así. O sea, imagínate yo desde niña, ¿cómo pensaba yo sobre esas cosas? O sea, ahí ya había, por eso digo que a veces, desde los más jóvenes, ya venimos con áreas que se han ido demoliendo y que el Señor quiere revivir, y lo que está desolado quiere volverlo a hacer habitable, para que lo disfrutemos, para que nos lo gocemos, porque el Señor tiene buenos pensamientos para nosotros. Y con el tiempo, ya más vieja que joven, porque ya voy para allá, ahora de vez en cuando digo: bueno, vamos a ver pues alguna peli, y ya no me sabe mal, o pensar en algo de eso, ya estando años de casada, porque le cuento que llevo 14 años con mi marido. Entonces, he pensado y digo: Dios mío, ha sido construyendo cosas que yo pensaba que no iba a recuperar. Y muchos de los que estamos aquí, yo sé que piensan que hay cosas que ya nunca van a vivir,
o que no existen, o que no son reales, o que no son para usted. Pero yo le estoy trayendo esta palabra porque el Señor dice que Él es un reparador, un reconstructor, y que lo va a hacer contigo, no solo para que tú te lo goces, para que tú lo vivas, para que tengas ese deleite, porque el Señor no quiere que vivamos solo pensando en la eternidad, ¿no? Cuando esté en la de eternidad, dice la palabra, que ya no habrá más llanto, que ya no habrá más lloro. Allí recibiré la satisfacción de todos mis dolores en esta vida, que pase rápido la vida, que ya me quiero ir con el Señor. No quiere que vivamos así el Señor, quiere que disfrutemos desde ya, que recibamos las promesas aquí, aunque vivamos con la mente allá. Amén. Entonces vamos a seguir con esto. Nosotros podemos ignorar lo que decía en gran manera estas cosas que hay en nuestra alma, pero el Señor nos va a ir mostrando y tenemos que orar para que el Señor nos muestre y nosotros nos dejemos tratar. Amén. Estos conflictos y estas enseñanzas que de alguna forma nos han recompensado lo malo. Yo le cuento aquí otro secreto, o le pregunto a usted, no le cuento más secretos, que luego se los cuenta a otros. Yo le pregunto, ¿será que alguno de aquí su papá le mandó o su mamá le mandó a robar? A nadie le mandaron a robar. Ay, bueno, qué afortunados. A mí sí. Pero no era algo así como muy notable, era como, no hija, coge eso que mira que está ahí, que no pasa nada, ahí se lo han dejado. Pues si usted coge algo que no es suyo, esté donde esté, eso es robar hasta donde yo sé, aunque sea un boli. Si usted se lo quedó y eso no era de usted, ¿pidió permiso? Bueno, pues a mí mis papás, bueno, no digo mis papás, pero sí que uno de los dos me enseñó a ser un poco así, pero a mí yo no, eso sí que no me gustaba. No, yo decía, no, que no. De hecho hubo un concurso en el colegio en el que ponían chuches y venían, nos grababan para salir en la tele. Entonces decía el chico, ay, mira, es que es el cumpleaños de fulanito, pero tengo que ir a recoger tal cosa, quédate aquí, pero no comas. Y se iba y venía otra chica y dice, pero ¿cómo no vas a comer? Come. Y entonces todos los niños que comieron y se metían así las chuches, lo sacaron en la tele. Y como yo dije, no, porque el primer chico me dijo que no coma, yo no comí, yo no salí en la tele. Un programa que hicieron hace muchos años. O sea, yo eso no lo tenía en mi corazón. Pero ¿qué tal ante el refuerzo positivo? Y ver de pronto que me hubieran aplaudido hacer esas cosas, yo me hubiera convertido en ladrona. Quizás a algunas niñas o algo les haya gustado a los padres vestirlas con minifalda o bien apretadita. Ay, mira qué mona se ve. Y ahí enseñando el culete de los pañales. Y va creciendo la niña, ya tiene 12 años y la siguen vistiendo igual. Y la niña cree, y ya tiene 20 años, que ella está elegante y bonita cuando está mostrando sus bienes. Y estar bonita y elegante no tiene nada que ver con estar sensual y sexy. Son dos cosas diferentes. Pero ¿y qué culpa a la muchacha? Si eso fue lo que le enseñaron. Si eso fue lo que cuando ella lo hacía mejor la aplaudían. Ay, yo veo los niños, se ponen a bailar así bien obscenos. Niños de 3, 4 añitos y los aplauden. Empiezan a hacer cosas y los aplauden. Entonces, esas cosas, quizás usted diga, bueno, a mí no me pasó eso, pero de pronto fueron de los que, venga hijo, tómese esta botella. Y ve al niño bebiendo y jaja, todo el mundo riendo. Esas cosas crean vivencias en nuestras vidas, por no poner más ejemplos, que se arraigan y crean fundamentos errados. ¿Por qué hay gente tan peleona que no sabe hablar, sino que a la primera vez que estás diciendo ¿Por qué? Porque de pequeño le decían, hijo, tú no te dejes en el cole, como te quiten algo, le das duro, le das que tú puedes. ¿A nadie de aquí le dijeron algo así sus papás? Ah, eso sí, vale. Eso sí. Entonces crecen y no saben solucionar sus problemas hablando. A la primera van a ver cómo solucionamos este asunto. Entonces se crean fundamentos y en la iglesia yo he visto con mis ojos
atentamente, supuestamente, siervos de Dios, que con nada se ponen coléricos y ya se levantan como es que le voy, es que le doy. Y yo digo, Dios mío, ¿pero qué es esto? Bueno, a mí eso no me enseñaron, con eso no he lidiado, ni me han dicho, a mí me enseñaron a hablar y a conversar, pero cada uno traemos nuestras ruinas y nuestros malos cimientos. Incluso podemos venir de caminos del Señor, pero que han mantenido cimientos ocultos, cosas ahí, y que es hora, si no nos benefician, es hora de dejar al Señor que empiece a reconstruir y empiece a quitar. Vamos a leer, y porque se está abriendo una puerta de restauración, para que cada uno de nosotros podamos vivir la plenitud, y que el enemigo no nos robe la plenitud para nosotros, nuestra felicidad, nuestro gozo, el de nuestras casas. Amén. Y vamos a 1 Corintios 16:9. 1 Corintios 16:9. Y es que a veces estamos acostumbrados al camino fácil. ¿Quién no? Si usted ve un camino así que sube, que baja, que da la vuelta para llegar al mismo lugar supuestamente, usted coge el más facilito, el más anchito y el más cómodo, ¿verdad? Y estamos a veces acostumbrados a el poco esfuerzo. Pero parte de esta reforma, vamos a llamarlo, en nuestra vida, va a requerir nuestro esfuerzo. Mire lo que dice. ¿Ya está? Sí. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se abre una puerta grande y eficaz, ¿qué significa eficaz? Algo que da resultado, algo que sí funciona. ¿Qué se levanta? Los adversarios. Y es porque a veces dicen, no, es que justo comencé, y no vieras lo que me pasa. Así les pasa a muchos. Entonces ya no voy a orar. No, ¿para qué voy a seguir yendo a la iglesia? No, ¿para qué? Mira, así que mal me va mal. Mire, porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz. Muchos son los adversarios. Cuando se levanta algo que Dios va a hacer, también se levantan las falsas obras del Señor, o sea, que no contrarias al Señor, no sé cómo explicarlo. Es decir, Dios va a levantar verdaderos siervos en este lugar, tranquilo que se van a levantar los falsos siervos también. Tiene que pasar. Y cuando empieza esa reforma en nuestras vidas, cuando empieza esa reforma en la iglesia, cuando empieza esa reforma en el hogar, créame que se van a levantar los adversarios. ¿Por qué? Porque los demonios, y es así, los demonios, ¿por dónde andan? Por lugares desérticos. Las serpientes y los escorpiones, ¿dónde habitan? En lugares desérticos, buscando alguien al que molestar, pinchar, atrapar, tomar, coger, como usted lo entienda mejor. Amén. Entonces ellos ahí tranquilos cuando está todo en ruinas, pero cuando dice el Señor, de este lugar desierto yo voy a reconstruir, ahí se alborotan, se ponen pilas. ¿Y cómo ellos actúan? Actúan de diferentes formas, y la primera es que ellos empiezan a hablar, van a empezar a traerte ideas de desánimo, ideas que te hagan sentir mal, decir, no, está muy bonito lo que la pastora está diciendo, pero no me quiero ilusionar. Qué tonto, ¿cómo voy a creer? Qué tonta, ¿cómo voy a creer yo eso? Vamos a leer qué pone Nehemías 4:1-2. El libro de Nehemías es una historia muy bonita, en la que nos habla de cómo Nehemías, que era copero del rey en Babilonia, se lamenta porque el templo de Jerusalén está derribado. Y dicen, vamos allá. Y él se va a Jerusalén a ayudar a reconstruir el templo. Pero enseguida que se van, se levantan los opositores. Y la primera estrategia que ellos emplean en Nehemías 4, del 1 al 2, ¿vale? Lo leemos, dice, cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se disgustó muchísimo. ¿Y qué hizo? Se burló de los judíos. Ante sus compañeros y el ejército de Samaria dijo, ¿qué están haciendo estos miserables judíos? ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios
¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen de esas piedras quemadas, de esos escombros, van a hacer algo nuevo? Faltó el 2. Y ahí. Amén. Entonces, el diablo se va a disgustar muchísimo. No solo de que usted esté en Cristo, sino de que usted haya decidido restaurar su vida. De que usted haya decidido arrebatar su familia para Dios. De que usted haya decidido no solo eso, sino en la iglesia a la que usted pertenece, hacer esa restauración. Porque la iglesia de Cristo a nivel mundial está en una restauración también, restaurando lo que en partes se ha ido perdiendo y lo que ahora hay que de nuevo hacer. Y lo primero que hizo, aunque él estaba muy disgustado, primera estrategia, se burla. Se burla. ¿Y quiénes son los afectados por la burla? Los que no han trabajado todavía su orgullo. Porque el que es humilde, pues le da igual. Pues, aquí intentémoslo, no pasa nada. Y si fallamos, pues fallaremos, lo volvemos a intentar. Pero el que es orgulloso, es que reconocer mis errores, rectificarme, yo toda la vida siendo ese hombre así, y ahora me voy a doblegar y ahora voy a cambiar la actitud después de tantos años. Yo toda la vida siendo esa mujer que así, por eso está mi marido bien como está, porque ahí lo tengo. No, y ahora yo empezar a cambiar mi actitud. No, y el tener que humillarnos, ahí el enemigo viene a meter burla. No, qué ridículo, qué ridícula. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a empezar a cambiar esas cosas? Se te van a reír. ¿Tú crees que lo vas a lograr? Como le decía ahí, ellos le dicen, dice, ¿qué creen estos? Piensan que van a terminar en un solo día. ¿Cómo van a creer que de esas piedras quemadas, de esos escombros, van a hacer algo nuevo? Pues sí lo creemos, pues sí lo creemos, que por muy derribado, muy destruido que esté el asunto, Dios hace cosas nuevas. Amén. La segunda cosa que nos va a querer es desanimar, crear desaliento, decirnos ya no solo un son de burla, sino decir no tienes los medios, no tienes las fuerzas, mira, todo sigue igual, mira, y eso es algo que al hombre, al ser humano nos cansa, trabajar y no ver resultados. ¿A usted no le cansa eso? Trabajar, ¿por qué usted trabaja? Porque le pagan un sueldo. Pero usted seguir, ¿cuánto tiempo aguantaría usted trabajando si no le pagaran un sueldo? Se cansaría y se iría, ¿sí o no? Y cuando en el Señor estamos trabajando, luchando por algo y no vamos viendo el resultado, el hombre se cansa y el enemigo aprovecha y va a traer desánimo. Otra cosa que el enemigo quiere traer, miedo, temor. Y a mí sí que el Señor, o sea, aunque me ha mostrado en tiempos, ahora quizás no, pero hasta no hace mucho, el Señor me mostraba que aún hay gente que tiene temores. ¿Temores de qué? ¿Temores de Dios? Pero no temor de Dios a lo bien, sino temor de decir, es que si me entrego al Señor Jesús, ¿qué va a hacer de mi vida? Es que si yo le rindo mi vida a Jesucristo, o sea, y tienen miedo de qué pasará. Si hará algo bueno o será peor. ¿Será que mi hogar con Cristo? Uy, no, qué aburrido. Uy, no, mi vida, no, yo no quiero ser así. Y aún residen miedos y temores en personas que han recibido a Jesús porque creen en Él, pero tienen temor y no confían en Él. Y no todavía le entregan y le rinden todo al Señor. Y así no se puede hacer esa reforma interna. Así no se puede suceder y usted va a ver que su vida sí viene a la iglesia, pero va a seguir todo igual. ¿Por qué? Porque usted todavía teme y el enemigo es el que le está sembrando y le quiere sembrar gran parte de esos temores. La tercera cosa es que lo va a distraer, porque usted tiene una ardua labor o arduo trabajo que hacer en su vida y en la de su casa. Y lo que más bien se le da al enemigo y más en este lugar en el que vivimos es distraernos, porque no lo vamos a leer todos los versículos. Esto se lo digo porque está basado en la historia de Nehemías. Cuando Nehemías vio que no le funcionaba la burla,
que no les funcionaba desanimarlos, decirles no van a poder tal, que no les funcionaba meterles miedo, decirles vamos a ir y les vamos a matar. Ellos hicieron refuerzo y de ahí que dicen con una mano construían y con la otra mano la espada. O sea, ellos se las arreglaban, pero no cesaban de trabajar en la obra día y noche, no paraban. Pues dice, entonces, ¿qué hacemos? Invitémoslo por ahí. Y les decían, le mandaban una cartita, oye, quedemos, esto en mis palabras, parafraseando, quedemos allá afuera, en no sé dónde, qué ciudad, y allí hablemos. Y entonces Nehemías contestaba y decía, no tenemos tiempo, no podemos dejar la obra. Y ellos volvían y insistían, no, que sí, que es algo muy importante, ven, quedemos allá afuera, que tenemos que hablar una cosa. Y él respondía, no, que no tengo tiempo, no puedo dejar de hacer la obra. Y usted cuando le diga, no, venga, para un poquito, y usted está yendo mucho a la iglesia, usted está orando mucho, usted está buscando mucho de Dios, venga, para un poquito, dese un descanso, vamos a otro lugar, un día, no pasa nada. Usted diga, no, porque yo no puedo parar de hacer la obra en mí. Si usted quiere ver la victoria, usted no se puede embolatar, dejar engañar por el enemigo, porque el enemigo va a usar esas estrategias. Yo digo que muchos de nosotros hemos necesitado un cambio y una decisión radical. Lo de poco a poco no nos hubiera funcionado. Tuvo que ser radical, aunque el Señor sí nos va cambiando poco a poco, pero la determinación tuvo que ser como fue. Amén. ¿Por qué? Porque todas estas cosas, si las sumamos, lo que produce en nuestra vida es cansancio y desánimo. Y quiero que leamos ahora Nehemías 4:10. Nehemías 4:10. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Ya lo dijeron todo. No podemos seguir edificando. ¿Por qué no podían seguir? Porque estaban cansados, porque estaban debilitados. Y así nos pasa a nosotros a veces. Nos cansamos. ¿Por qué se cansa el creyente? El creyente se puede cansar por la tristeza y la decepción. Un ejemplo son los discípulos de Jesús. Dice que se dormían a causa de la tristeza. Jesús diciéndole, levántense a orar. Y dice que no, que ellos se quedaban dormiditos a causa de la tristeza. O sea, porque como se iban a llevar al Señor Jesús, lo iban a crucificar, pues ellos dormían. Era ya la solución. Parece ilógico, pero muchos creyentes hoy en día, de las tristezas, de las decepciones, de los malos tragos, a veces que no podemos entender cosas que nos suceden. El creyente por la tristeza empieza a no dormir espiritual, empieza a cansarse. ¿Qué más cosas? Las frustraciones. Por ejemplo, ahora vivimos en una sociedad donde nadie ayuda a nadie. Cada uno es súper ultra independiente. Usted puede estar escuchando que a la vecina de arriba la están matando. ¿Y cuántos de aquí, no me levanten la mano, llamarían a la policía o al 112, oiga, creo que están matando a la vecina de arriba? Muchos dirían, no, pondrían la música, la tele y... Pero ¿de dónde viene ese desinterés por lo que pasa a nuestro alrededor? Incluso ahora hablo a nivel iglesia. A veces hemos intentado ayudar a personas, o usted a un hermano o en su familia, y ve que lo que usted dice, lo que usted hace, no surge exactamente ningún efecto. Mucho efecto sucede es que usted queda como el malo en la película. Y esas cosas crean frustraciones que determina y dices, no, pues ya no voy a ayudar a nadie. ¿Para qué me voy a complicar yo? ¿Por qué la gente no ayuda? Porque claro, si ayuda al que la vecina de arriba, luego lo llaman al juicio, tiene que perder días de trabajo, luego tiene que estar ahí, que si le preguntan, y a veces gente dice, no, yo no tengo tiempo para complicarme la vida, ya bastante complicada tengo. Eso es por eso. Ven a alguien tirado a la calle, no, pues pasan de largo, nadie va a ver qué le pasa. Y así está el mundo hoy. Lo malo es que nosotros estemos así también, con esas frustraciones y ese cansancio a lo que nos rodea, ese cansancio a seguir haciendo el bien,
a ser esos restauradores. Y así muchas cosas pueden también en nuestra vida cansarnos cuando estamos lidiando con un pecado o estamos lidiando con cosas en nuestra vida que nos van superando y que vemos que no cambian, o en nuestro hogar vemos que pasan los años y no cambia esa situación, o nosotros mismos vemos que no podemos cambiar. Eso trae cansancio a nuestras vidas, y por ese cansancio podemos dejar de disfrutar y de llegar a disfrutar las cosas y los planes y propósitos y proyectos que Dios tiene para nosotros. Porque déjenme darle una mala noticia. La mala noticia es que sí, Dios tiene buenos propósitos y planes para tu vida, pero si tú no los encaminas, si tú no caminas sobre ellos, si tú no te determinas a cambiar y a caminar sobre la voluntad del Señor y a seguir su dirección, nunca los vas a ver, nunca los vas a vivir, por muy poderoso que sea el Señor. Porque entonces, ¿dónde estaría nuestra voluntad? ¿Dónde estaría el nosotros decir sí, Señor? No necesitaría nuestra respuesta a Dios. Ya ella nos va llevando, ojalá. Pero ahí están sus promesas. Esas promesas permanecen fieles. Somos nosotros los que a veces no permanecemos. Y uno de los grandes motivos que ataca a la iglesia de hoy es el cansancio. Alguno quería ser bautizado con el Espíritu Santo y pasa un año, y pasa 2, y pasa 3, y pasa 4, y al no recibir el bautismo se cansó de buscarlo. Y esto es mentira, eso que hacen es del diablo, eso es del demonio. O si no, ¿de dónde salió hoy las iglesias que dicen eso? Porque hay iglesias que dicen eso. ¿De dónde salió? Sino de la frustración de no alcanzar un sueño o una promesa que era para aquella persona. Mira, vamos a leer en Deuteronomio 25:17. Vamos a leer de dónde viene el que Dios determinara contra Amalek, o sea, destrucción total. Deuteronomio 25:17 al 19. Dice: bueno, lo vais leyendo, por ahí aparecerá. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino. Amalek es un pueblo. Cuando Israel iba en el caminito del desierto a la tierra prometida. Entonces nosotros vamos ahí, caminito a nuestras promesas. Dice: cuando salías de Egipto, 18, de cómo te salió al camino, acuérdate. Y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. ¿A quién atacó? A los débiles. Fíjese, así es el enemigo. Pero cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra de Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. El enemigo puede detectar cuando estamos cansados. Cuando ya decimos: es que ya no quiero soportar a fulanito, ya me cansé de estar. Es que uno se cansa, ¿no ha dicho usted nunca eso? No, uno se cansa de siempre estar aguantando lo mismo. No, ya uno se cansa siempre la misma historia. ¿Ha dicho usted eso alguna vez? ¿Solo yo? Pues fíjese, si lo decimos, antes se entera. Pero el enemigo es especialista en ver quiénes son los débiles y quiénes cuando están cansados. Y aquí hay una estrategia de guerra a nivel iglesia. Y es que cuando la iglesia se cansa, cuando los líderes se cansan, cuando los intercesores se cansan, el diablo viene y se lleva y ataca a los que están débiles en la fe. Los que de pronto, como decir, fíjese en la 2, cuando ponen los documentales de los leones y todo, ¿a quién primero atacan los leones? A las gacelitas chiquitas, a los pequeñitos. A ellos van y chan. ¿Por qué? Porque todavía son débiles y no corren tan rápido y no entienden cómo escapar. Solo ven que todos huyen para todo lugar y las pobres creo que corren en dirección al león. Pero entonces eso pasa a nivel iglesia también. El enemigo viene a sorprender. ¿Cuándo?
cuando el pueblo duerme, cuando el pueblo está cansado. Jesús lo dijo, fue el sembrador, sembró su bello campo y se fue a dormir. Y mientras dormía vino su enemigo y le sembró la cizaña. Cuando usted y yo nos dormimos, usted dice, vamos a descansar un poquito, no mucho del Señor, mucho. Ahí viene el enemigo y le estropea lo que usted ya edificó. Y eso trae más frustración. Eso trae más agotamiento. Y hay gente que se agota de estar en el Señor porque viven así. Con una mano construyen y ya dejan que luego el enemigo les destruya. Vuelven a levantar otra y ya dejan que el enemigo les destruya lo que habían levantado. Y viven así y nunca realmente logran avanzar hacia ningún sentido, porque se proponen, pero luego se cansan rápido y cesan en sus labores y cesan en su esfuerzo al no ver una rápida recompensa. Pero nosotros no podemos tener ese carácter. Ese carácter a veces se ve en lo cotidiano. Cuando de pronto sale un móvil, usted, quiero ese móvil, y si no tiene el móvil, ahí le da la rabieta, se enfada. No me hables que estoy de mal humor. No, déjame que hoy no he tenido un buen día. Y no porque le ha sucedido una grande cosa, sino porque de pronto no alcanzó para comprarse el móvil que quería. O aquello que usted quería renovarse algo por ahí, de ropita, de lo que sea, y ya le dio la rabieta. Y ese carácter no nos beneficia. ¿Y eso de dónde viene? Pues de los padres, rápidas recompensas. Si los padres somos los encargados de meterle caña a nuestros hijos, para que el día de mañana sean no unos que ahí andan a ver cómo sobreviven en este mundo, sino vivan gozosos, felices ante las adversidades que el mundo nos trae a todos. A todos nos las trae. No los podemos sobreproteger, sino enseñar a ser guerreros, esforzados. Esa es nuestra labor. Vamos a verlo porque vamos a seguir. Cuando viene ese cansancio, ya hemos visto que el enemigo viene y desbarata, destruye lo que ya nosotros habíamos avanzado en nuestro hogar, en nuestra vida, retrocedemos. Muchas veces tengo aquí apuntado que la envidia viene de tener expectativas cerradas, expectativas que tenemos del Evangelio, expectativas que tenemos del Señor equivocadas, y al ver que no se logran, entonces nosotros empezamos a mirar a los demás con envidia. Y eso trae cansancio a nuestra alma. Amén. Pero mire, vamos a leer en Isaías 40, 28, 31, 28, Isaías 40 del 28 al 31. Dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Yo sé que muchos conocemos estos versículos, que los hemos oído, los hemos recitado, no los sabemos de memoria, pero hoy vamos a entenderlos. Y porque no, iba a leer otro más, pero es por tiempo, no leemos. El Señor tiene el recurso para el cansado, es decir, no tenemos excusa. Si tú estás cansado y tú te sientes cansado y puedes decir en esta mañana, yo la verdad es que me siento cansado, me siento cansada, no tengo fuerzas ni para luchar por mí mismo, ni para rectificarme, ni todas estas cosas, historias. Yo no quiero ilusionarme, yo no quiero volver a comenzar, no quiero volverlo a intentar. Déjame decirte, el Señor tiene nuevas fuerzas, el Señor no desfallece, el Señor no se cansa. Y mira, algo muy bonito que el Señor nos enseña, es que el Señor no se cansa porque le da fuerzas a usted. El Señor se fortalece cuando a usted lo fortalece, porque Él nos dice a nosotros que la clave para nuestro reposo es dar reposo al cansado. Dice, porque no habéis oído y no habéis escuchado que el reposo vuestro es que deis el reposo al cansado. Por eso el fin de esta palabra no es solo que yo sé que nos falta y que estamos en reformas y que necesitamos que Dios remueva nuestras ruinas,
que Dios despierte esas ruinas, aquello que se ha muerto, que se ha desilusionado, que ya no creemos, en lo que ya no tenemos fe y sabemos y tenemos que reconocer que Dios nos ha prometido. Pero el Señor dice, yo te voy a dar fuerzas cuando tú te sientas cansado, porque si no acudimos al Señor y si no creemos que no es por nuestras fuerzas de jóvenes o por nuestros valores o porque somos, es que yo, porque como él vive o como L'Oreal, porque yo lo valgo, ¿no? Porque yo lo valgo y yo lo puedo y porque a mí todo me va bien, porque yo soy súper guay, porque lo que me propongo me consigo y a mí nadie me para. Al menos que tengas actitud, te cansarás en el camino y te cogerá el enemigo y tropezarás y caerás. Pero los que dicen, bueno, yo quizás no puedo, pero voy a Jehová, yo voy a acudir a Dios, que Dios me dé las fuerzas. Usted se va a ver saliendo, a punto de abandonar, a punto de tirar la toalla y diciendo, no, puedo de nuevo volverlo a intentar. Retrocediendo, cogiendo fuerzas y diciendo, vamos allá, teniendo la expectativa, diciendo, aunque tengan su mente, no, es que yo sé que esto, o sea, lo veo que no va a surgir, que no lo vamos a lograr, diciendo no, pero aquí permanecemos, de momento el Señor da fuerzas, de momento el Señor aquí nos tiene, de momento el Señor va haciendo, de momento Dios está operando, y usted se mantiene, déjame decirle que usted va a ver la victoria, usted va a ver la obra del Señor terminada. Pero aquel que dice, no, y arrebatado, que no piensa, porque dice un proverbio, que el hombre que no tiene riendas para su espíritu, este hombre todo lo arruina, todo lo derriba, todo lo estropea, que no hay nada mejor que decir, a ver, sí, tengo las fuerzas, puedo volverlo a intentar, puedo de nuevo, ¿está el Señor conmigo? Sí, pues vamos a volverlo a intentar. Aunque de pronto me sienta cansado, el Señor te va a fortalecer. Hice el otro punto. Hay otra forma de ser restaurados que quizás es la que todos más conocemos, y es restaurados después de una caída. ¿Qué es una caída? Es cuando nos hemos cansado, hemos cesado en nuestras labores de restauración, de cambio, de transformación, y hemos caído en pecado. Entonces ahí viene otra clase de restauración. Amén. Pero realmente es lo mismo. Si se volvió a caer el muro, el Señor no tiene ningún problema en volverlo a levantar. Ya está haciendo. Él trabaja. Nuestro Señor es esforzado. Amén. Y quiero ver dos ejemplos. Uno es el de David y el otro es el de Saúl. Son dos siervos y los dos se equivocaron. Los dos quizás se cansaron. Uno tenía demasiado temor por el que dirán y el temor lo amedrentó y lo hizo caer. Y el otro quizás se cansó, pues yo no sé de qué se cansó, estaba cansado y no quiso ir a la guerra a luchar un día y se quedó en la cama. Ese día dijo, me quedo en la cama, mientras todos se fueron a trabajar. Pero quiero que veamos la reacción de los dos. Salmos 51, 1 en adelante, dice, ten piedad de mí. Salmos 51, versículo 1. Esta es la oración, el salmo de David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Fíjese, él reconoce, Saúl también va a reconocer, pero en otro modo. Dice, reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre de mí. O sea, para él era una carga y quería que el Señor le limpiara y se la quitara. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces el rey David se da cuenta de que ha fallado y dice, esto no puede seguir así. Yo quiero ser restaurado, yo quiero que se me devuelva el gozo, yo quiero volver a lo de antes. Ahora vemos a 1 Samuel capítulo 15, 30. Si quieren nos cierra el Salmo 51. 1 Samuel 15, 30 está un poquito antes.
Dice, y él dijo, yo he pecado. Bueno, espero, 1 Samuel 15:30. Dice, y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Le acababan de decir a Saúl, el reino te acaba de ser arrebatado. Y él dijo, yo he pecado. O sea, como diciendo, lo reconozco. Pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo. Es decir, oye, pero ese trago, anda, ven, qué vergüenza, ¿no? Ven y acompáñame como si todo estuviera bien, ¿no? O sea, ¿qué era lo que le preocupaba a Saúl? El motivo por el que pecó, y después de pecar no se pudo arrepentir, porque ahí se ve que sigue el mismo motivo ahí enraizado en él. ¿Qué es lo que le preocupaba a Saúl? ¿El qué dirán? Quería quedar siempre bien. Y no ve que, y él no reconocía que cuando uno falla, tiene que haber una humillación. No quiso vivirla, no quiso pasar por ahí este rey. Y fíjese que no, o sea, no es solo eso. Vamos a ver en qué se convierte, según el Salmo 51, el rey David. Y luego el rey Saúl, al fin y al cabo, o sea, por mucho, porque Samuel lo acompañó como diciendo, bueno, hijo, a mí me da igual, y fueron a adorar. Pero él obviamente ya no fue restaurado en ningún área, el rey Saúl. Ahora vamos adelante, Salmo 51:10. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, desde el verso 10, Salmo 51. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. Es decir, él dice, haz primero en mi vida esa restauración, vuélveme ese gozo, reconstruye, reforma, ayúdame, arréglame lo que se haya estropeado, porque David se había convertido en un asesino. Y dice, vuélveme otra vez, rectifícame, límpiame más, todo en mí, límpialo, alborótalo, ordéname a ti, a tu palabra, porque entonces yo me voy a constituir un restaurador de los que han caído, un restaurador de los transgresores. Entonces, cuando nosotros somos restaurados, cuando nosotros somos sanados, cuando nosotros dejamos que el Señor nos ayude, podemos ayudar a otros. Y por eso la ineficacia y la frustración muchas veces cuando tratamos de ayudar a otras personas y no lo logramos, porque primero no hemos dejado que esa restauración esté en nuestras vidas. Y es así tal cual. Amén. Y necesitamos convertirnos porque hace mucha falta. Amén. En restauradores. Y que esa promesa de Isaías 58:12, y tú serás constituido restaurador de brechas, repararás las brechas. Una brecha que es un agujero por donde se puede meter el enemigo. Una brecha o un portillo es una puerta pequeña hecha dentro de una puerta más grande. ¿Se ha visto las puertas que en algunos sitios hacen para que entren los gatitos? Eso es un portillo, pero no tiene que haber portillos en nuestra vida. Amén. Mis hermanos, yo con esto me quedo porque sí que se acabó el tiempo, pero de verdad que Señor trae cosas que ni imaginamos. Deja que Dios haga en tu vida. Deja que el Señor te demuestre. Quítate todo temor, quítate toda vergüenza que te está impidiendo y que te está trayendo cansancio espiritual o del alma y que no te deja buscarlo, no te deja seguir y ver lo que es el Señor. Quizás tú ahora solo puedes oír mis palabras y confiar en mis palabras. Y dices, bueno, será verdad lo que dices, será mentira, está exagerando. Pero déjame decirte, el Señor no falla. El Señor tiene lo mejor para cada uno de ustedes. Ustedes no se pueden imaginar los planes que tiene Dios para cada uno. El Señor tiene una restauración interna tan preciosa, tan
bella. Porque a veces no somos felices, no por las cosas porque las cosas que están a nuestro alrededor no nos salen bien, sino porque dentro tenemos demasiados conflictos y demasiadas ruinas y no nos sacia las cosas que alcanzamos y las cosas que tenemos a nuestro alrededor. Pero el Señor esas cosas viene a restaurarlas, Él viene a hacerlo todo nuevo. Y usted dirá, ¿y cómo borrarán lo que yo he vivido? ¿Y cómo borrarán de mi memoria lo que yo he sufrido? ¿Y cómo me quitarán a mí lo que yo he aprendido? El Señor lo va a hacer, el Señor va a restaurar y te va a hacer un hombre y una mujer que tú nunca pensaste ser, pero que el Señor sí quiere hacerlo contigo. Y si tú te dejas, el Señor lo va a hacer, porque Él es un restaurador. Y cuando tú te sientas cansado, recuerda esta palabra: el enemigo ataca a los débiles y ataca a los cansados. Papás, mamás, cuando ustedes se cansan, el enemigo viene por sus hijos. Cuando ustedes desfallecen por sus trabajos, el enemigo viene por los débiles de la casa. Por eso hay que ir al Señor y decir, ¿cómo recobro yo fuerzas? Si me siento así, ¿cómo cobro yo fuerzas? Ve al Señor que da fuerzas al cansado. Cuando usted diga, no, es que ya no aguanto más esta situación, no diga así, no hable así, no lo declare. Vaya, acuda al Señor y dígale, Dios mío, fortaléceme hoy. Y créame que después usted se va a levantar fortalecido. Jesús se cansó, fue al huerto. ¿Y cómo estaba el Señor? Cayó en angustia, en temor. Él no quería pasar por ahí, pero ¿qué hizo Dios? Le envió un ángel y lo tocó y dice que le dio fuerzas. ¿Eso qué significa? Que estaba debilitado. Pero Él no se echó a dormir como los discípulos y como algunos de nosotros. Cuando estamos tristes, algunos no duermen y otros duermen de más. Él no se echó a dormir, Él se puso a buscar las fuerzas en aquel que sí que se las podía dar. Entonces, mis hermanos, no digo excusa, porque realmente no es que usted deje de hacer algo que tenía que hacer y se esté excusando. Realmente me da tristeza que el enemigo nos engañe y nos arrebate tanta bendición. O sea, es una palabra que no es que usted se excuse, es que si usted no se remonta, si nosotros no cogemos fuerzas para vivir la palabra de Dios, para disfrutarla y ver la reforma, cómo Dios hace de nosotros una calzada, un lugar habitable, nos hace a nosotros tierra deseable, algo que si alguien viniera y dijera, oye, tú quieres ponerte en mis zapatos, quieres ser yo y quieres vivir donde yo vivo, las cosas que yo vivo siendo yo, que alguien dijera sí. Eso es lo que la promesa del Señor, hacernos tierra deseable. Porque uno quisiera estar en mis zapatos, pero con el cuerpo del otro. Y dije, pero ser aquella persona, no, yo no quiero ser como esa persona. No, el Señor nos quiere convertir en tierra deseable. Alguien que dijera, no, es que esta persona de verdad es 10. Esta persona, ¿cómo sabe sacar las situaciones adelante? Esta persona, qué mérito, qué valores tiene. De verdad, cómo hace en su casa, cómo edifica, cómo son sus palabras. Esta persona es tierra deseable. Y tú y yo vamos a ser tierra deseable, porque el Señor lo ha dicho. Y nos vamos a dejar y lo vamos a disfrutar. Y vamos a decir, wow, gloria a Dios, porque aunque en el camino parecía que me venían a atacar, aunque en el camino oí burlas, aunque en el camino oí desánimos, aunque en el camino me quisieron distraer, todas las artimañas que el Satanás hace para que nosotros no prosigamos hacia nuestras metas, lo logré. Y esto primeramente personal, pero ya le digo, cuando usted empieza a ser restaurado en su vida personal, va a empezar a haber cambios en su hogar. Y no solo en su hogar, sino que va a haber también restauración a nivel iglesia, porque las iglesias son muy golpeadas por el enemigo. Y eso pues no es razón de que no sabemos. Las comunidades cristianas
por la televisión, por las cosas que pasan internas, por las cosas que dicen de fuera, por lo que se burlan, por 1000 cosas. Las iglesias puedan ser golpeadas, pero la iglesia también necesita fortalecerse, creer al Señor, porque la iglesia de Cristo tiene que ser la deseada. Amén. Tiene que ser también esa iglesia que, wow, ha madurado, esa iglesia ha crecido. Qué bueno llegar a ese lugar, qué bueno, porque ahí está Dios, ahí está el Señor Jesucristo, ahí se está moviendo, ahí está su palabra. Pero eso lo hacemos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Cuando usted está siendo restaurado, usted va a ser esa piedra no quemada, como decía ahí. Esas piedras quemadas, decía. ¿Cómo van a hacer algo nuevo esas piedras quemadas? No, piedra quemada. Somos piedras vivas. Eso dice la palabra, piedras vivas en la obra de Dios, en la obra del Señor. Amén. Póngase de pie, mi hermano. Y yo quiero